Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este foro virtual titulado Aplicaciones de mi carrera en el campo laboral. Los integrantes son Alexis Chávez Hernández, Margarita Sánchez Gutiérrez y su servidora Fátima del Carmen Sumaya Luébano. El tema que vamos a presentar son los mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos. Bueno, en cuanto al enfoque histórico, se encuentra el Salvarsan, el cual fue de los primeros antibióticos en la historia de la farmacia. Este fue creado por el médico y bacteriólogo alemán Paul Ehrlich a principios del siglo XX. Por otro lado, también está el médico y científico británico Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina en el año de 1920. Esta dio inicio a una época dorada de los antibióticos. Ahora bien, ¿qué son los antibióticos? También llamados antimicrobianos, estos son sustancias químicas basadas en productos naturales sintetizados ya sea por bacterias u hongos y pues suelen presentarse en diversas formas, en cápsulas, pastillas o en forma líquida. Y su principal objetivo es combatir o disminuir ciertos microorganismos, en este caso las bacterias. En base a este término, cabe recalcar que el bioquímico y microbiólogo estadounidense Abraham Waxman describe a los antibióticos como un compuesto hecho por microbios para combatir a otros microbios. Bueno, pues los antibióticos pueden actuar en distintas regiones de la célula afectada. Todo esto dependiendo del grupo al que pertenezcan, con el fin de bloquear a la síntesis de proteínas. Como ejemplos tenemos a los betalactámicos, los cuales actúan en la pared celular de las bacterias, y como ejemplos tenemos a la penicilina, a la cefalosporina y a las carbapenemasas. Otro grupo de antibióticos son los macrólidos, los cuales actúan a nivel ribosomal específicamente sobre la subunidad 50S bacteriana. Ejemplos de estos son la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Y pues también tenemos a los aminoglucósidos, los cuales actúan igualmente a nivel ribosomal. Sin embargo, estos actúan en la subunidad 30S bacteriana. Y como ejemplos tenemos a la streptomicina, la gentamicina y la amicacina. Bueno, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos procariotas que se pueden clasificar en diversas formas y son los seres más abundantes en la Tierra que pueden adaptarse prácticamente a cualquier condición en la que se encuentren. Así como existen bacterias que nos pueden perjudicar o que son causantes de infecciones, también existen otras que son benéficas y necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo, por lo que son un papel importante en la vida. Bueno, en base a la morfología de las bacterias se encuentran los cocos. Dentro de los cocos se encuentran también los diplococos, los estafilococos, los estreptococos, las arcinas y las tétradas. Después se encuentran los bacilos. Aquí se encuentran los cocobacilos, las empalizadas, los diplobacilos y los estreptobacilos. Y pues también están los espirilos, que aquí en una forma de hélice, y se pueden dividir en vibrios, en bastones, en escarcorchos, en filamentos y en espiroquetas. Cuando un cierto microorganismo es resistente a una cierta cantidad de un antibiótico, nos referimos a la resistencia bacteriana, es decir, la capacidad que tiene un microorganismo para resistir a los efectos de un antibiótico. Estos suelen clasificarse en algunos tipos, como por ejemplo, la resistencia natural intrínseca. Esta resistencia es propia del microorganismo. Esta fue creada incluso desde antes de la existencia de los antibióticos y se refiere a cuando un microorganismo carece de la estructura en la que el antibiótico hace efecto y por ende se vuelve insensible a él. La transferencia de genes o resistencia adquirida es cuando existe un cambio completo genéticamente del microorganismo. Es decir, si en algún momento un antibiótico fue eficaz contra un cierto microorganismo, al adquirir esta resistencia, el antibiótico se vuelve inútil. Esta la explicaremos un poco más adelante. En la tabla que se muestra a continuación vemos algunos tipos de microorganismos con los antibióticos a los cuales son resistentes.
Cuando hablamos de gram positivas, que son anaeróbicas, encontramos a los antibióticos beta-lactámicos. Estos a su vez también encuentran una resistencia en las gram negativas no móviles, junto con los macrólidos. En cuanto a las gram negativas aeróbicas, encontramos a las fluoroquinolonas y a las cefalosporinas. Una de las principales causas, cuando hablamos de resistencia bacteriana, es el uso indiscriminado de antibióticos de venta libre por medio de la población sin alguna receta médica. Además del mal control de infecciones hospitalarias, debido a que en estos lugares las bacterias proliferan aún más debido al hecho de que se encuentran en un ambiente con mayor concentración de antibióticos y se vuelven más resistentes. En esta imagen podemos ver tres tipos de mecanismos de resistencia bacteriana, los cuales son pertenecientes a la resistencia adquirida o transferencia de genes. En el punto A, en el que se encuentra la transferencia de plásmidos, tenemos un plásmido donador, en el cual se encuentra el gen de resistencia y es transmitido al plásmido receptor mediante los pilus de la bacteria. En el punto B encontramos la transferencia mediante DNA libre, mediante entrega viral. En esta se toman en cuenta los bacteriófagos, los cuales infectan a la bacteria donadora, adquieren el gen de resistencia y estos a su vez infectan a la receptora, transfiriéndole el gen. En la transferencia mediante DNA libre, se suscita cuando una bacteria muere y ésta libera su gen en el medio, el cual contiene el gen de resistencia. Este es encontrado por una bacteria, lo absorbe y a su vez lo interpreta para adquirir la resistencia. Bueno, es de gran importancia que una bacteria produzca enzimas en su estructura para que éstas inactiven el funcionamiento del antibiótico. Tenemos las betalactamasas, las cuales hidrolizan el anillo betalactámico. Este pues se encuentra en la estructura de los antibióticos y pues su principal objetivo es generar un desequilibrio químico y la desintegración del antimicrobiano. También tenemos las carbapenemasas, las cuales, como mi compañera mencionó con anterioridad, pertenecen a la familia de los betalactámicos y pues que estos, al ser producidos por bacterias, generan una resistencia a los antibióticos. Bueno, existen microorganismos que pueden provenir de una misma célula, llamadas cepas, que adquieren una gran resistencia ante la mayoría de los antibióticos. A esto le llamamos bacterias superresistentes. Por dar algunos ejemplos, se encuentran los Streptococcus pneumoniae, los cuales son los causantes de la neumonía, la Escherichia coli, la cual es una bacteria en forma de bacilo que ocasiona las infecciones gastrointestinales y las infecciones por vías urinarias, y la Staphylococcus epidermidis, la cual es causante de múltiples infecciones en la piel. Bueno, ¿cuál es el rol del químico farmacobiólogo ante este problema? Ciertamente es un problema en donde influyen distintos factores, pero que sin embargo una forma de disminuir esta resistencia es en la búsqueda de estrategias que pudieran garantizarnos un buen uso de los antibióticos por parte de la sociedad, así como orientar en aspectos sanitarios y pues en la prevención de infecciones. Como sabemos, el uso de antibióticos para tratar infecciones virales no es eficaz, debido a que las infecciones virales son solamente temporales, ya que con el paso del tiempo y con el uso de vacunas adquirimos anticuerpos para combatirlas. Pero debido a la contingencia que estamos pasando en la actualidad, ha existido o se ha generado una cierta crisis en la población, ya que confunde los síntomas por COVID-19 con un simple resfriado y por ende utilizan antibióticos para tratar esto. Es obvio que esto no nos ayuda a combatir la resistencia bacteriana, ya que sin el apego correcto al tratamiento mediante antibióticos, estos se vuelven inútiles con el paso del tiempo. Bueno, ya para concluir, y pues en base a la información que se ha recabado durante la presentación, es muy sorprendente cómo en la actualidad existen antibióticos que ya no son tan eficaces como antes. Por ejemplo, la penicilina o el Salvarsan. Por ende, esto se ha convertido en un gran reto para el área de la farmacia, puesto que se ha incrementado varias investigaciones con nuevas metodologías y análisis complejos, esto pues con el fin de
de que se pueda prevenir o controlar estas resistencias bacterianas ante los antibióticos. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos si el tema haya sido de su agrado y pues si tienen alguna duda, con gusto la responderemos.